¿Alguna vez te has descubierto hablando en voz alta cuando estás completamente solo? Tal vez te encuentras comentando lo que estás haciendo, debatiendo decisiones en voz alta con argumentos y contraargumentos completos, o incluso dándote instrucciones mientras resuelves un problema. Y probablemente sentiste vergüenza si alguien te escuchó, porque la sociedad te ha condicionado a creer que hablar solo es señal de que algo no funciona bien en tu cerebro. Pero aquí está la verdad que la neurociencia cognitiva ha estado documentando. Las personas que hablan consigo mismas en voz alta cuando están solas no solo no tienen nada mal, tienen características neurológicas específicas que la mayoría de la población no ha desarrollado o ha suprimido completamente. Y estas características están directamente asociadas con procesamiento mental superior, mejor control ejecutivo, mayor capacidad de autorregulación emocional y una forma única de organizar el pensamiento que la mayoría de los cerebros simplemente no utiliza. Hoy te voy a revelar los 4 rasgos neurológicos que tienes si hablas solo cuando nadie te ve. Y cuando entiendas qué está pasando realmente en tu cerebro cuando haces esto, vas a dejar de esconder este hábito y vas a empezar a usarlo estratégicamente como la herramienta cognitiva avanzada que es. Porque la ciencia es absolutamente clara, hablar contigo mismo no es rareza patológica, es capacidad cognitiva sofisticada que la mayoría suprimió por presión social sin entender lo que estaba perdiendo. Quédate hasta el final porque el 4º rasgo explica por qué necesitas soledad de una forma que otros cerebros estructuralmente no pueden comprender. Empecemos. Déjame pintar una escena que probablemente reconoces visceralmente. Estás cocinando completamente solo en tu espacio y te escuchas diciendo en voz alta: ok, ahora necesito cortar las cebollas, después voy a poner el aceite a calentar. ¿Dónde está el ajo? ¿O estás buscando algo que perdiste y verbalizas: ¿dónde puse las llaves? Las tenía hace literalmente un minuto. Probablemente las dejé en la mesa de la entrada. O estás trabajando en un proyecto complejo y dices en voz alta: no, esto no funciona. Necesito pensar en otra forma completamente diferente de abordarlo. Y si alguien llegara justo en ese momento, probablemente te sentirías ridículo. Harías una broma sobre estar perdiendo la cordura, sobre necesitar adoptar un gato para no parecer tan extraño hablando solo. Porque nos han programado socialmente a creer que hablar solo es algo que hacen los niños pequeños que aún no han desarrollado pensamiento interno, o las personas con problemas mentales serios. Pero aquí está exactamente lo que nadie te explica. Esta autoverbalización, este habla privada externalizada en voz alta, es una de las herramientas más poderosas que tu cerebro tiene para regular su propio funcionamiento cognitivo y emocional. Y el hecho de que lo hagas naturalmente, sin forzarlo conscientemente, dice algo muy específico sobre cómo está cableado tu sistema nervioso. La mayoría de los adultos suprimieron completamente este hábito porque internalizaron el mensaje social de que es comportamiento raro o infantil. Pero algunas personas, tal vez tú, nunca lo suprimieron del todo. Y esas personas tienen características neurológicas y psicológicas específicas que la investigación reciente está apenas comenzando a mapear completamente. Antes de continuar, necesito explicarte qué es el habla privada desde el punto de vista neurológico y por qué algunos adultos la mantienen activa mientras otros la pierden completamente. El psicólogo ruso Lev Vygotsky fue pionero en estudiar esto en los años 20. Observó que los niños pequeños constantemente hablan en voz alta sobre lo que están haciendo. Un niño jugando con bloques dirá audiblemente: ahora pongo el bloque rojo encima del azul. Necesito uno más grande, este no funciona aquí. Vygotsky teorizó que este habla privada no es aleatoria ni decorativa, es precisamente como los niños regulan su propio comportamiento y pensamiento. Con el tiempo, decía Vygotsky, este habla se internaliza progresivamente, se convierte en lo que llamamos pensamiento interno, ese diálogo silencioso que todos tenemos. Pero aquí está lo fascinante que Vygotsky no pudo ver con la tecnología de su época: la internalización no es completa ni uniforme para todos los cerebros. Algunas personas mantienen activa la capacidad de externalizar este proceso cuando lo necesitan funcionalmente. La neurociencia moderna usando resonancia magnética funcional ha validado y expandido esto dramáticamente. Cuando hablas contigo mismo en voz alta activas áreas cerebrales completamente diferentes que cuando solo piensas silenciosamente.
Específicamente activas regiones en el córtex motor que controlan el habla obviamente, pero también activas con mucha más intensidad tu córtex prefrontal dorsolateral, la parte del cerebro responsable de planificación ejecutiva, control de impulsos y toma de decisiones complejas. Es como si externalizar tu pensamiento en formato de voz le diera a tu cerebro una modalidad completamente diferente de procesar información. Tu cerebro no solo piensa la información internamente, también la escucha como input externo. Y al escucharla puede procesarla desde otra perspectiva neurológica. Estás esencialmente creando un ciclo de retroalimentación donde tu cerebro es simultáneamente el emisor y el receptor de información. Estudios de la doctora Paloma Mari Beffa en Bangor University demostraron algo fascinante. Cuando adultos hablan consigo mismos mientras realizan tareas cognitivas complejas, su rendimiento mejora significativamente en métricas objetivas. No es que estén simplemente manteniéndose enfocados superficialmente, es que el acto mismo de verbalizar activa recursos cognitivos adicionales que permanecen inactivos durante el pensamiento silencioso. Y aquí está lo crucial, no todos los cerebros pueden hacer esto efectivamente. Para algunas personas, hablar en voz alta mientras trabajan es distracción cognitiva pura que reduce rendimiento. Pero para otras es potenciación cognitiva directa. Y esa diferencia fundamental nos dice algo sobre cómo está estructurado su cerebro a nivel de conectividad neuronal. Vamos con el primer rasgo que tienes si hablas contigo mismo cuando estás solo. Tienes capacidad metacognitiva desarrollada excepcionalmente por encima del promedio poblacional. Metacognición es pensar sobre tu propio pensamiento. Es la capacidad de tu cerebro de observarse a sí mismo funcionando como si fuera un observador externo. Cuando hablas contigo mismo en voz alta, estás literalmente poniendo tus procesos mentales fuera de tu cabeza para que puedas observarlos desde distancia psicológica. Es como si tu cerebro creara una versión externa audible de sí mismo que puede evaluar objetivamente. Y esto requiere un nivel de metacognición que no todos los cerebros tienen desarrollado al mismo nivel estructural. Piénsalo así. Cuando piensas silenciosamente, tus pensamientos fluyen de forma relativamente no estructurada y difusa. Un pensamiento lleva automáticamente a otro, asociaciones se forman sin control consciente, tu mente puede divagar sin dirección. Pero cuando verbalizas tus pensamientos, tienes que estructurarlos forzosamente en lenguaje coherente. Tienes que convertir la nebulosa de procesos mentales en oraciones gramaticalmente correctas. Y ese acto de estructuración lingüística es en sí mismo un proceso metacognitivo de alto nivel. La neurociencia nos muestra que personas con alta metacognición tienen mayor activación consistente en una red cerebral específica que incluye el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado posterior. Estas regiones están directamente asociadas con autorreflexión, automonitoreo y la capacidad de evaluar tus propios procesos mentales como si los observaras desde afuera. Y aquí está lo fascinante, puedes medir metacognición objetivamente. Hay pruebas experimentales donde le pides a alguien que realice una tarea cognitiva y luego que evalúe qué tan bien cree que lo hizo sin recibir feedback externo. Personas con alta metacognición son increíblemente precisas en esta autoevaluación. Saben cuando lo hicieron bien, saben cuando cometieron errores, incluso sin confirmación externa. Y personas que hablan consigo mismas regularmente tienden a tener puntajes significativamente más altos en estas pruebas de precisión metacognitiva. Y esto tiene sentido perfecto. Si constantemente estás externalizando tus procesos mentales en voz alta, estás constantemente practicando observarte a ti mismo pensar. Estás entrenando esa capacidad metacognitiva cada vez que te escuchas razonar audiblemente. Esto se manifiesta de formas prácticas medibles en tu vida cotidiana. Probablemente eres muy consciente de tus propias limitaciones cognitivas. Sabes exactamente qué tipos de tareas te cuestan más, en qué horas del día tu cerebro funciona óptimamente, qué estrategias específicas te funcionan para diferentes tipos de problemas. No es que tengas mejor memoria RAW necesariamente, es que tienes mejor conocimiento sobre tu propia arquitectura cognitiva. También probablemente eres excepcionalmente bueno detectando tus propios errores antes de que se conviertan en problemas. Cuando estás trabajando en algo y algo no cuadra lógicamente, tu cerebro levanta una bandera de alerta inmediata. No siempre sabes que está mal específicamente en ese momento,
pero sabes con certeza que algo no encaja. Esto proviene directamente de esa capacidad metacognitiva de monitorear constantemente tus propios procesos de pensamiento. Y aquí viene algo que tal vez no habías conectado conscientemente. Probablemente eres significativamente mejor aprendiendo de tus errores que la mayoría de las personas. Porque cuando cometes un error, tu cerebro no solo registra superficialmente que algo salió mal, analiza profundamente por qué salió mal a nivel de proceso. Esa capacidad de reflexionar sobre tus propios procesos que practicas cada vez que hablas contigo mismo te permite extraer lecciones más profundas y transferibles de tus experiencias. Estudios longitudinales han demostrado que estudiantes con alta metacognición aprenden más rápido y retienen información significativamente mejor a largo plazo. No porque sean más inteligentes en el sentido de IQ tradicional, sino porque son más conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Saben cuando realmente entendieron algo profundamente versus cuando solo memorizaron superficialmente. Y esa distinción es absolutamente crucial para aprendizaje real. El segundo rasgo, tienes capacidades de autorregulación emocional significativamente más desarrolladas que la población general. Y esto es fascinante porque no es obvio a primera vista cómo hablar contigo mismo se conecta con regulación emocional, pero la conexión neurológica es profunda y directa. Cuando experimentas una emoción intensa primitiva, tu cerebro puede quedar temporalmente secuestrado por tu sistema límbico. Tu amígdala se activa intensamente. El córtex prefrontal pierde parcialmente su capacidad de regulación ejecutiva. Y te encuentras reaccionando impulsivamente en lugar de respondiendo conscientemente. Pero cuando hablas contigo mismo durante estos momentos emocionales, algo neurológicamente interesante sucede. Hay investigación específica del Dr. Ethan Kross en University of Michigan sobre lo que él llama self-distancing, la capacidad de crear distancia psicológica de tus propias emociones mientras las estás experimentando. Y una de las formas más efectivas de lograr esto es hablar contigo mismo en tercera persona o segunda persona en lugar de primera persona. En lugar de pensar silenciosamente, estoy tan enojado, no puedo creer que me hiciera esto, te escuchas decir audiblemente, ok, estás enojado. ¿Por qué estás enojado exactamente? ¿Qué específicamente pasó? ¿Qué puedes hacer constructivamente al respecto? Ese simple acto de externalizar la emoción y hablar sobre ella como si estuvieras asesorando a otra persona activa tu córtex prefrontal y reduce la activación de tu amígdala. Estudios de neuroimagen funcional han mostrado esto directamente en tiempo real. Cuando participantes usan autohabla para regular emociones, se observa reducción inmediata en activación de amígdala y aumento simultáneo en activación de córtex prefrontal dorsolateral. Tu cerebro literalmente se está regulando a sí mismo más efectivamente cuando externalizas el proceso emocionalmente. Y las personas que hablan consigo mismas naturalmente cuando están solas han estado practicando esta habilidad sin darse cuenta durante años acumulados. Cuando algo te frustra, probablemente te escuchas procesándolo en voz alta automáticamente. Cuando estás ansioso sobre algo, probablemente te hablas a ti mismo sobre ello, examinándolo desde múltiples ángulos, asesorándote a ti mismo como lo harías con un amigo. Esto no significa que no sientas emociones intensas. De hecho, probablemente las sientes muy profundamente. Pero tienes una herramienta neurológica que te permite no quedar completamente abrumado y paralizado por ellas. Puedes sentir la emoción visceralmente y simultáneamente observarla, analizarla, trabajar constructivamente con ella. El tercer rasgo, tienes un estilo de procesamiento cognitivo donde el lenguaje juega un rol absolutamente central en cómo piensas, no solo en cómo comunicas. Y esto es mucho más profundo de lo que parece superficialmente. Existe un debate en neurociencia y filosofía de la mente sobre la relación entre lenguaje y pensamiento. Algunas teorías sostienen que el lenguaje es solo una herramienta para comunicar pensamientos que existen independientemente. Otras teorías sostienen que el lenguaje fundamentalmente estructura cómo pensamos. La realidad probablemente es que personas diferentes caen en diferentes puntos de este espectro. Y si hablas contigo mismo regularmente, probablemente estás en el extremo donde el lenguaje es fundamental para tu arquitectura de pensamiento. No es que no puedas pensar sin palabras en absoluto,
pero tus pensamientos más claros, más elaborados, más complejos toman forma lingüística estructurada. Hay evidencia directa de esto en estudios de procesamiento verbal versus espacial. Cuando le das a personas tareas que pueden resolverse usando estrategias verbales o estrategias espaciales, hay diferencias individuales consistentes y predecibles en qué estrategia cada cerebro usa automáticamente. Algunas personas automáticamente visualizan, otras automáticamente verbalizan. Personas que hablan consigo mismas tienden fuertemente a ser procesadores verbales dominantes. Y esto tiene ventajas específicas y desventajas específicas. La ventaja es que tienes acceso a toda la potencia del lenguaje para estructurar pensamiento complejo abstracto. El lenguaje te permite abstraer, categorizar, crear jerarquías de conceptos de formas que el pensamiento puramente visual no puede hacer tan eficientemente. Esto probablemente significa que eres excepcionalmente bueno con tareas que requieren razonamiento abstracto, especialmente si pueden ser verbalizadas: filosofía, derecho, teoría en ciencias sociales, planificación estratégica, cualquier dominio donde necesitas manipular conceptos abstractos y sus relaciones complejas. El hecho de que hables contigo mismo significa que has desarrollado una forma de externalizar tu procesamiento verbal. Mientras otras personas con procesamiento verbal dominante mantienen todo internamente, tú descubriste que sacar ese procesamiento afuera te da ventajas específicas. Te permite linealizar tu pensamiento. Cuando piensas silenciosamente, múltiples cadenas de pensamiento pueden estar ejecutándose simultáneamente, interrumpiéndose mutuamente caóticamente. Pero cuando hablas en voz alta, tienes que producir forzosamente un flujo lineal secuencial de palabras. Esto fuerza estructura. Fuerza coherencia. Fuerza que completes pensamientos antes de saltar al siguiente. Y esa linearización es increíblemente útil para resolver problemas complejos con múltiples partes. Y aquí viene el cuarto rasgo, el que conecta todo. Si hablas contigo mismo cuando estás solo, probablemente no solo toleras la soledad pasivamente, la buscas activamente como necesidad funcional. Y no solo la buscas, la usas de formas específicas que la mayoría de las personas estructuralmente no pueden. La soledad tiene reputación negativa en nuestra cultura hiperconectada. Se la confunde constantemente con soledad emocional, con aislamiento patológico, con no tener amigos. Pero hay una diferencia fundamental entre estar solo porque no tienes opción y elegir estar solo porque es cuando tu cerebro funciona óptimamente. Y las personas que hablan consigo mismas casi universalmente caen en esta segunda categoría. Necesitan tiempo regular solo no para evitar a otros, sino porque es cuando pueden acceder a ciertos modos de pensamiento que no son posibles en presencia de otros. Aquí está porque neurológicamente, cuando estás con otras personas, incluso personas que te agradan genuinamente, tu cerebro está constantemente procesando información social compleja. Está leyendo microexpresiones faciales, modulando tu propio comportamiento, anticipando respuestas, negociando turnos en conversación. Todo esto consume recursos cognitivos significativos del córtex prefrontal. Pero cuando estás completamente solo, esos recursos se liberan totalmente. Tu córtex prefrontal, en lugar de gestionar interacción social, puede dedicarse completamente a lo que sea que estés procesando. Y para personas que hablan consigo mismas, esto es cuando pueden tener sus pensamientos más profundos y creativos. Esto probablemente significa varias cosas sobre ti. Primero, tienes una vida interior rica y compleja. No dependes de estímulo externo constante para sentirte interesado. Tu propia mente te proporciona suficiente material para explorar. Segundo, eres selectivo con tu energía social. No es que no disfrutes estar con personas, pero sabes que tiene un costo cognitivo real. Después de mucho tiempo social necesitas tiempo solo para recargar. Tercero, tus mejores ideas probablemente emergen cuando estás solo y puedes hablar contigo mismo sin filtro. Entonces aquí está la imagen completa. Si hablas contigo mismo cuando estás solo, no eres raro. Tienes metacognición superior, regulación emocional avanzada, procesamiento verbal dominante y una relación productiva con la soledad. Y estos 4 rasgos están neurológicamente conectados. La sociedad te hizo sentir que hay algo extraño en hablar solo. Pero la neurociencia cuenta una historia completamente diferente.
Hablar contigo mismo es usar tu cerebro a su máxima capacidad funcional. La próxima vez que te descubras hablándote a ti mismo, no te sientas avergonzado. Reconoce que tu cerebro está haciendo algo sofisticado. Está externalizando procesamiento mental para optimizar rendimiento. No es rareza. Es brillantez operativa. Ahora lo sabes.